aprendimos un montón y, y ahora estamos esperando que entre Martín, que nos va a hacer el viaje de, de Uruguay. Creo que ya está por aquí. Déjame ver si consigo que esto... Un segundo. Ahora. Ya está aquí llegando en cualquier momento. Hola Martín, Muy buenas, Ricardo. ¿qué ¿Cómo te tal? va? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, por Oye, suerte. muchas gracias. Estaba gran bandera de Uruguay ahí detrás, ¿eh? Gran defensor. Sí, sí. La puse especialmente para poder Muy bien. transmitir nuestra... ¿Me oyes? Ahora sí, Ah, sí, vale. Ha pasado algo estamos de aquí nuevo. que no lo entendí muy bien. Bien. ¿Qué te iba a decir? Que nada, estaba aquí comentando que eres nuestro segundo directo de hoy. Solo hubo un par de ocasiones que hicimos dos en un día, porque esto no es de horario, por supuesto, porque tú estás... ¿A Claro. qué hora es ahí ahora? Las Son 4. 5 horas menos en Uruguay. Son las 14 horas. Imagínate, si lo hiciéramos a la una, sería como ayer que tuvimos con Marcelo, que nos estaba hablando desde Chile a las 7 de la mañana. El pobre. Bueno, El pobre. todo un campeón. Eh, pues nada, Martín, muchas gracias por acceder a estos directos. Hola, ¿estás? Parece que se te ha perdido ahora. Hola, ¿estás? Ahora sí. Ahora Tú te sí. fuiste por un momento, pero ahora estás de vuelta. Y tú también. ¿Qué le iba a Bien. decir? Muchas gracias por hacer estos directos. Esto no es más que una charla para que nosotros que estamos de este lado y otra gente que nos estará escuchando, aprender algo de una forma genérica o introductiva a lo que es Uruguay, en su historia Ujú. vitivinícola, en sus vinos. Ah, en primer lugar, yo que quiero aprender, porque pues, Perfecto. mi playa es Portugal, vivo en España, algo sé de España, pero todos estos años siempre vas a lo tuyo y al final lo que interesa también del resto del mundo queda siempre para segundo plano. Y este confinamiento nos está dando una oportunidad de ocupar el tiempo de alguna forma, de conocer la gente, de estudiar, de aprender y claro, y por eso mismo estamos. Efectivamente. Entonces, por eso, a ver, intentando presentarte, ah, trabajas con Bodega Cerro del Toro, ahí que es un proyecto nuevo en Uruguay, según tengo entendido. Si me equivoco en algo, Ujú. por favor, corrígeme. Bien, Ricardo. Ah, existe periodismo en medios escritos diarios de Uruguay. También en un blog de vinos durante cerca de 5 años en El Observador, que es un diario de referencia en Uruguay. También has estudiado enología en la Escuela Superior de Vitivinicultura de Uruguay y terminaste en 2018. Exacto. Sí, A ver, soy bastante nuevo como enólogo, no tanto en el mundo del vino, pero me pasé de sí, ser un periodista, mm, estando en la industria del vino desde ese lado, y hice una metamorfosis y ahora estoy del otro lado del mostrador, del otro lado, directamente en la industria como productor. Es un poco curioso, pero bueno, sí, estrictamente soy bastante nuevo, no soy un niño, ni un jovenzuelo recién salido de la escuela, sí. pero sí recién con el título y de lleno en la elaboración. Sí, tal cual. Y cuéntame entonces, ¿cómo has llegado tú al mundo del vino? Y Empezamos por bueno, aquí. sí, y bueno, y empiezo a hablar un poco entonces de Uruguay, porque todo tiene que ver con eso también. Mm, Uruguay es un país de inmigrantes, estrictamente, de inmigrantes europeos, sí, italianos, gallegos y principalmente después de otras nacionalidades. Y bueno, mi familia se formó con la llegada de mi abuelo a principios del siglo y bueno, en esa época los italianos venían
por un futuro mejor, para formar una familia, sin ninguna perspectiva, como para salir de una situación que en Europa era conflictiva o era de penuria. Ujú. Y bueno, encontraron bueno, en Buenos Aires, en distintas partes de Latinoamérica, y a mi abuelo le tocó en Montevideo. Y bueno, ahí empezó a construir su futuro, y además de su cultura de trabajo, como todos los italianos, los gallegos, la cultura europea de nuestros abuelos y tatarabuelos, Ujú. traían desde luego sus costumbres, ¿no? Y Sí, bueno, si no hay nada más potente para transmitir la cultura que el vino y la gastronomía. Entonces, desde chico mi abuelo nos transmitía el gusto por la comida, por reunirnos en la mesa y por hacer vino. Mi abuelo no era viticultor, no lo es, pero hizo toda la vida vino, y hoy que tiene 87 años sigue haciendo su vino personal ujú. de casa. Y bueno, ese fue como digamos, el disparador inicial personal con el vino. Después yo desarrollé mi carrera de periodista y el vino siempre estuvo allí. Hasta que en un momento tuve la oportunidad de empezar a escribir sobre vinos, y como te contaba hace un momento, hice una metamorfosis en ese camino, que en el vino es solo de ida, no hay boleto de vuelta No, es en el verdad. mundo del vino. Entonces me encontró en un cruce de caminos hace 4 años de estudiar enología para dedicarme a la elaboración, que bueno, es para mí lo que a mí me gusta. O sea, que a ti es algo que también te viene de familia. Porque es curioso que hay una parte, yo creo que es menos la gente que llega al vino por temas de familia que la gente que llega al vino por casualidad. Y es lo que me estoy Por dando cuenta casualidad. de la gente que estamos hablando de estos directos. Y yo creo que haya llegado por familia un par de productores. Mal, Mm. los demás, todo por casualidad, o porque estaban en gastronomía, en cocina y se pasaron al vino, o porque buscaban un trabajo donde tenían que hablar idiomas y al final acabaron entrando en una bodega en una parte internacional. Y luego de ahí es como tú dices, una vez entrando al vino no hay retorno. Y actualmente, bueno, entraste con la parte de periodismo, empezaste a entrar en el vino y desde ahí ya no saliste. ¿Y cómo has llegado a la bodega? Fue después del curso de enología, ¿no? Exactamente, sí, sí. Terminando el curso de enología, que aquí es público, es gratuito, Ujú. es una escuela superior. eh, Saliendo de la escuela, ya con el título, me contactan de un proyecto nuevo que se empezó a plantar en 2016, en una zona nueva en Uruguay, que si querés seguramente vamos a ir comentando sobre la Sí, viticultura de más, Uruguay, más pero bueno, adelante comentaremos la zona. más adelante. Ahí está. Bueno, pero me contactaron de este proyecto, y bueno, no tuve más que decir que sí, porque en realidad tuve mucha suerte, con todo eso que tiene de atractivo de empezar un proyecto de cero, ¿no? Construir desde el nombre hasta diseñar los vinos, y en eso estamos todavía, desde luego, porque el vino no es un producto de síntesis que uno pueda hacerlo de un día para otro, ni un año, ni dos. Es un proceso muy, muy gradual, que uno ve las construcciones a mediano y largo plazo. Claro, Entonces, en eso estamos. muy bien. Oye, una cosita, entrando ahora en la historia del vino en Uruguay. Ah, pues, tenemos una situación un poco idéntica a la de Argentina y Chile. A nivel de historia del vino, cómo llegó el vino, y que las bodegas empezaron más o menos a partir del siglo XIX, y eso es correcto, ¿no? Es correcto. Y algunas, es curioso que algunas de las cepas originales, en este caso no son francesas, pero sí transalpinas, de origen italiano. Explícanos esto, porque el fuerte de la inmigración era italiano, supongo, ¿no? Italiano y gallego, sí, en Uruguay hay una mezcla. Quizá en Buenos Aires, del otro lado del Río de la Plata, que nos separa, en Argentina hay una impronta mucho más italiana. En Uruguay hay una mezcla muy importante de españoles y italianos, quizá un poco más repartido que en el caso de nuestros hermanos argentinos, que son de una impronta más tana, como se dice aquí. Pero y aparte de esto,
según tengo entendido también, incluso a los días de hoy, las bodegas son en su gran mayoría familiares de bodegas de porte pequeño y mediano. Sí, es como la característica general de la viticultura en Uruguay. De hecho, las bodegas suelen tener el apellido, el nombre de la familia, Ujú, que son apellidos y nombres italianos, españoles, franceses exacto. en algún caso, pero principalmente italianos y más puntualmente de la zona del Piamonte. Ahí hay muchas familias de tercera y cuarta generación ya a esta altura. Tenemos también una situación que es curioso, que Uruguay tiene la cuota de consumo más alta de toda América, incluido la América del Sí. Norte. Sois los más borrachos del continente americano. Eso, Ricardo, viene atado a la cultura Claro. europea. Somos un país de nuevo mundo, pero con una impronta cultural que está muy, muy arraigada. De hecho, se dice que son los vinos más europeos de Latinoamérica, que son los de Uruguay. Sí, en parte sí. Nosotros tenemos una condición en Uruguay que no sé si se va a poder ver, no en la pantalla, no, Intentamos, pero no- pero nosotros podemos estamos, intentarlo, ¿eh? podemos intentarlo. Nosotros estamos como sabrán, eh, no, no se ve por el brillo. Por el brillo, Nosotros sí. estamos en el medio de Argentina y de Brasil. Sí. Somos un pequeño país que tiene una costa muy extensa hacia el sur del país, Ujú. que va desde frente a Buenos Aires hasta el sur de Brasil. Entonces, la viticultura se da en un contexto con una influencia del Océano Atlántico muy determinante. Aquí ya no hablamos de vinos de montaña, como hay en Argentina principalmente por el grueso en Mendoza, ni tampoco de cordillera y de montaña y del Pacífico como es en Chile. Entonces eso le imprime una condición, sumado a lo cultural que hablábamos recién, muy particular. Son vinos de Nuevo Mundo porque se desarrollan bajo las reglas del Nuevo Mundo. Aquí tenemos una diversidad de variedades, ninguna autóctona, pero se cultiva libremente la variedad que se adapte Ujú. y se exploran terrenos y se hacen vinos, digamos, al no haber eh, denominaciones de origen, apelaciones y nada como se ocurre en Europa. Aquí esas reglas del Nuevo Mundo, esas libertades ocurren muy bien, pero es cierto lo que tú dices, que en el contexto de Sudamérica, si se quiere, hay una tradición más de vino, es el estilo Nuevo Mundo. Con esa impronta que te digo atlántica. Sí, porque Somos, vosotros también tenéis un clima muy parecido a la campaña Bordales, a los vinos de Burdeos. Pero aparte de eso, y esto cuando lo estuve leyendo me impresionó porque eso es un país también de ganado, hay que tenerlo en cuenta. No tenéis grandes montañas, según tengo entendido, vais a unos 350 metros de altitud en viñedos, pero tenéis una, un suelos con una proporción de materia orgánica muy alta. sí, aquí en Uruguay las maestras en las escuelas, a los niños pequeños, le repiten una frase que nos define define nuestro paisaje y la geografía, que ellos dicen que bueno, hay mucha pradera en Uruguay, no hay montañas, entonces es una penillanura levemente ondulada la de Uruguay. El pico más alto en Uruguay son 500 metros, el más Claro, alto. claro. Y hay una geología muy sedimentaria en la parte interior, y luego en la parte este, que es la nueva zona vitícola en Uruguay, ahí sí hay una geología de serranías cerca del mar. Estamos hablando también de cerros de 120 metros, cerritos serían, pequeños Sí, sí, cerros, sí, sí. hasta 300 máximo, donde hoy se planta, que es lo máximo que hay en Uruguay, 300 metros. Después, tal cual vos lo repasabas, la ganadería en Uruguay, ahora un poco con la agricultura, por esos commodities que hay en el mundo, mucha demanda, como con los granos, Ujú. pero y también la celulosa, que en Uruguay se produce mucho, a partir de la madera, pero la ganadería es de primer lugar. Incluso hay una cuenta muy graciosa
que a nosotros nos hace gracia y la gente del resto del mundo también, que aquí hay el triple de vacas que de personas. Sí, Nosotros sí, somos 3,5 millones de habitantes. exacto. Y bueno, y hay tres cabezas de vaca por cada habitante. Entonces es realmente Barbaridad, un país ganadero. qué Y barbaridad. si querés ahí, Ricardo, viene atado por el tipo de vinos que hacemos también. Porque Claro, nuestra porque variedad luego esto también, emblemática, perdona, perdón, sí, nuestra variedad iba, emblemática se adapta muy bien a lo que comemos, que es claro, efectivamente carne roja. claro. Nosotros cultivamos principalmente una variedad de francesa, que es la Tanat, de la Ujú. zona de Madirán, de los Pirineos, y bueno, va de maravilla con las carnes rojas por su alta concentración de polifenoles, de taninos, tiene una rusticidad, una contundencia en la boca que va muy bien con las carnes rojas. Pero de hecho tampoco sois un país muy exportador porque lo consumís prácticamente todo a nivel interno. Sí, se consume mucho, tú lo repasabas, son unos 20, 21 litros de No, no, consumo per cápita por año. no, estamos en 30 y algo, ¿eh? 31, 32 lo he visto. No sé si ha Está bajado, bajando, está ¿vale? bajando, sí, sí, está Pero bajando. es curioso porque Pero esto, juntando el tema de clima, de la parte húmeda, de un clima perfectamente con las cuatro estaciones bien definidas, con una cantidad de lluvia moderada para buena, y todo lo demás tenéis una producción por hectárea mínima de unos 8.000 kilos por hectárea y podemos llegar a 26.000 kilos, que es una cosa brutal. brutal. ¿Bebéis todo Sí, eso? para los se bebe, sí, se bebe mucho vino y, y bueno, es también la salida que tiene el vino uruguayo, porque fíjate, Ricardo, que al lado de Chile, Argentina, e incluso ahora de Brasil, que se está posicionando como nuevo productor de Sudamérica, nosotros no tenemos mucho para ofrecer en cantidad. Entonces, al igual que en las carnes en el mundo, vendemos calidad y algo curioso, algo nuevo. Eh, Te nombré el Tanat como la variedad tinta principal, Exacto. que bueno, dicho sea de paso, somos el país donde hay plantado más Tanat en el mundo, Porque también incluso es más que una en su uva, zona. pero es una uva también que se adapta a la perfección a vuestras condiciones de terroir, de clima, a todo lo que tenéis. Sí, sí, nosotros tenemos, yo te adelanté que esa condición atlántica, eso nos da, si bien el efecto de humedad del océano Exacto. hace que las mínimas sean un poco más altas, las temperaturas, y las máximas un poco más bajas. Luego tenemos una zona interior central, que es donde se concentra la viticultura alrededor de la capital, Montevideo, básicamente explicada porque los inmigrantes llegaban al puerto de Montevideo, Mm. que es la capital del Uruguay, que tiene 1,5 millones de habitantes, al sur, frente a Buenos Aires. Y alrededor de esa capital se instaló la viticultura y otras actividades agrícolas, desde luego. Y ahí se da el 2 tercios de la viticultura en Uruguay, son suelos más sedimentarios, algunos muy, muy interesantes realmente, con esas arcillas expansivas y el carbonato de calcio, que ahí los tintos se dan de maravilla. Y luego, como que te contaba hoy, más hacia el este del país, siempre sobre la costa, yéndonos hacia Brasil, hay una influencia mucho más marcada del océano Atlántico, ya estricto, salvaje, como vendría a ser el norte de Portugal o las Rías Baixas, Exacto. y suelos un poco distintos a lo que se ve alrededor de Montevideo. En la zona este, fundamentalmente el departamento de Maldonado, hay suelos graníticos con esquistos, cuarzos y distintos tipos de una geología muy, muy diversa e interesante, que eso, sumado a las serranías moderadas que tenemos nosotros y la influencia del mar, nos entrega condiciones muy interesantes. Yo te diría sobre todo para blancos. Los vinos blancos en Uruguay tienen mucho futuro, tienen un presente interesante. Sí, Hace muy poquito nos visitó. más adelante te voy a preguntar algo de los blancos porque es algo que también he leído, que me parece muy curioso. Pero cuéntame ahora, por favor, aparte de que me parece que un apunte que tendría que haberlo dicho más atrás, que es también interesante, que en Uruguay las bodegas tienen el concepto de enoturismo muy, muy Sí, vinculado. Es algo que es como casi como una condición inacta de la bodega. Nace la bodega, pero nace con el enoturismo. El concepto de venta de vino en la bodega, sí, que es algo muy interesante.
Y creo que eso también acerca, hace que la gente, el consumidor, se acerque más al consumo del vino. Sí, efectivamente. De hecho, los proyectos nuevos vitivinícolas en Uruguay y los tradicionales adaptados a la nueva realidad tienen al enoturismo como primera opción. Primero, desde el punto de vista económico, porque las visitas y las ventas del vino directamente es totalmente beneficioso para las empresas. Claro, Y después, porque en realidad, como yo te decía, Ricardo, en cantidad, en volumen, en dimensiones de negocios, no podemos competir con nadie. Entonces, lo que termina haciendo Uruguay es vendiendo una experiencia, claro. vendiendo un lugar, una historia, ahora también descubriendo estas zonas nuevas, como te digo, en Maldonado. Y entonces el enoturismo sí está muy impregnado y es un modelo de negocios que está en las grandes, en las chicas y en todo tamaño de bodega. Porque además uno puede vender directamente sus productos, lo puede explicar, le puede agregar un valor que sí que es muy importante. O sea, hoy por hoy te diría que es lo habitual que los proyectos que tengan una ambición de crecimiento tengan enoturismo, desde luego. Muy bien. Es que es muy interesante y creo que ahí es importante además, que Mm. tenés este concepto más de enoturismo más intrínseco que aquí en Europa. Sí, Ah, además, Ricardo, déjame agregarte que en esta zona nueva que te digo del este, es alrededor donde se da el turismo muy regional. sí, Hay un balneario, una ciudad costera que es muy famosa en Sudamérica, mm, seguramente también en alguna parte de Europa se conozca, que es Punta del Este, sí, que es un balneario top, es con mucha atracción. Los argentinos de primer nivel no eligen ir a las playas de Brasil o Mar del Plata o alguna zona de Argentina, sino que lo más exclusivo del cono sur estoy hablando. Después en el Caribe tenemos desde luego zonas de vacaciones muy importantes, ¿no? Pero en el claro. cono sur está ese punto de atracción que es Punta del Este, que curiosamente la viticultura moderna en Uruguay se da alrededor de esa zona, porque está cerca del mar, porque ahí tiene suelos pedregosos. Entonces ese también es un punto de atracción. Hay una inversión, por ejemplo, en Uruguay muy reciente de un magnate petrolero argentino que se llama Alejandro Bulgeroni, que tiene bodegas en Argentina, en Italia, en distintas partes del mundo, que eligió Maldonado, muy posiblemente también atraído por esa combinación del enoturismo. Es algo, sinceramente, para desarrollar. Y luego también tenés un cuidado en las viñas, un cuidado estético muy interesante, porque tenés todas estas planicies Mm, como si fueran campos de golf. Incluso cortáis el césped con máquinas entre los viñedos. Eso también ayuda a retener el agua en zonas más secas, este césped. sí, Ayuda a retener el agua para el riego de la propia vid. O sea, son dos cosas que también utilizar sí, el concepto estético también en favor de la parte hídrica, alimentación hídrica de la vid, sí. que es curioso. Tenés un sistema también bastante avanzado de viticultura. Sí, en Uruguay es bastante dura la viticultura, no es como Mendoza o Chile que llueve, hay muy poca agua, pluviometría por año. Aquí en Uruguay la media en el sur es entre 1000 y 200 milímetros por año, Ah, que es mucha agua, y más hacia el norte que hay menos viticultura, pero la hay, puede superar los 1500. claro. Bueno, es como hay una zona de Francia, como tú mencionabas hoy. Eso también hace que se trabaje mucho sobre el viñedo. En Uruguay no es posible la viticultura orgánica, es muy, muy, muy pequeña las experiencias que hay por toda esa cuestión de las lluvias. No te olvides que estamos cerca del mar, con esa humedad, con las lluvias y todas las enfermedades de la vid se propagan muy rápidamente. Entonces, lo que hay acá es una viticultura sustentable, tratando de hacer un manejo de suelos, como tú recién mencionabas, y sí, el sistema de conducción de las vides en Uruguay típico es la espaldera alta. Ujú. Entonces, sí, son esos surcos que se ven a lo largo de esas planicies levemente onduladas, que son paisajes muy bonitos, realmente. Muy bien. Oye, cuéntame algo de las denominaciones de origen. ¿Cuántas hay? ¿Qué tenemos por ahí? Sí. Bueno, no hay, no hay denominaciones de origen. Cuenta. No hay. Sí, no, nosotros tenemos
un instituto regulador que se llama INAVI, por la sigla Instituto Nacional de Vitivinicultura, que es de gestión público y privado. Está el gobierno, con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y luego la industria, representada por distintas gremiales, por viticultores, bodegueros y distintos empresarios vinculados. Es una gestión donde la parte privada tiene una gestión directa y muy importante, como en la mayoría de las DO, y hay controles prácticamente iguales a cualquiera de las principales DO, porque de hecho su legislación está inspirada en las DO europeas. ¿Pero tenéis Entonces, zonas o no? No. Tampoco. Tenemos zonas, perdón, tenemos zonas, pero no están desarrolladas las denominaciones de origen. Vale. En Uruguay son 6.100 hectáreas de viñedo, todo el país. Solo. Entonces, es muy pequeño como para desarrollar una denominación de origen con 400 hectáreas. Hay terreno, hay, lo más importante, hay masa crítica y hay cosas distintas para mostrar y diferenciarse. Habría terreno para avanzar en eso, pero sinceramente hoy Uruguay está tratando de insertarse en el mundo, lo está haciendo, pero de avanzar mucho más como Uruguay. Entonces, este instituto de vitivinicultura que te cuento viene a ser la DO del país. Ahora mismo somos una gran DO que es Uruguay, y dentro de ella hay zonas. La zona más tradicional que yo te contaba, que es Canelones, alrededor de Montevideo, sí, que tiene sus lugarcitos adentro de Canelones, y yo personalmente te destacaría esta zona nueva que es Maldonado. Entonces, estrictamente desde los ojos europeos, te diría que hay una sola DO, que es Uruguay, y luego hay subzonas dentro de esa DO. Y que estamos hablando de Canelas, Canelones, Maldonado, ¿alguna más? Estoy. Canelones, Maldonado. Canelones. Sí. Canelones, Maldonado. Y después al oeste hay una zona que es muy tradicional también, que se llama Colonia. Viene el nombre por las colonias justamente portuguesas, españolas, de todo ese periodo de la colonización. Y después hay varias zonas hacia el norte, más limítrofe con Brasil y con Argentina, que tuvieron algunos su desarrollo en su momento, como por ejemplo Paysandú, que fue, y Salto, son 2 departamentos, que fueron receptores entre otros, de la llegada del Tanat, por ese lado, con un hombre que se llamaba Don Pascual Arriague, que era un empresario vasco-francés. Pero bueno, para que el mensaje sea claro y no hacerlo disperso, y como introductorio, como tú pedías al inicio, te diría que sería una grande de Uruguay con subzonas que se dan a lo largo de toda la costa del sur, con lo principal en Canelones, y hoy por hoy con una tendencia muy importante porque los últimos 20 años fue lo único que creció en Uruguay, que es Maldonado, y que hay mucho para descubrir allí. A ver qué están aquí. ¿Qué temperatura promedio tiene el Uruguay? Pues sí, Uruguay es... Sí. Dime. Sí, es muy... las 4 estaciones están muy marcadas. Ahora mismo estamos en otoño. Son temperaturas... es un país de clima templado, digamos. Somos un subtropical, un clima templado. Estamos en una latitud muy parecida a Mendoza y Santiago de Chile y Sudáfrica. Aquí, efectivamente, tiene un clima muy parecido a lo que podría ser la zona de Galicia o la zona de Burdeos, toda esta parte. Exacto. Centro de sur de Europa. De ahí también. Sí, la zona de Galicia costa, ¿no? La zona de Galicia costera, porque no Galicia interior que puede nevar. Aquí en Uruguay no hay. No, claro, no nieva nunca. Para ellos siquiera. Exacto. Me has hablado de Pascual Arriaga. Pascual Arriaga fue también el hombre que llevó la vida a Uruguay, ¿o no? Sí, Pascual Arriague era un inmigrante vasco-francés que tenía sus negocios, entre otros un saladero para salar las carnes, en la zona de Salto, más al norte del Uruguay, limítrofe con Argentina.
Y este hombre, en ese periodo muy fermental de la viticultura en Uruguay, a fines de 1800 y principios del 900, él estuvo probando muchas variedades que se adaptan en Uruguay. A pie franco, con híbridos y distintas combinaciones, para ver cuál prosperaba y cuál tenía interés. Cuenta la historia que, si bien Pascual Arriague era originario de esa zona donde es el Tanat, en la zona de Madirán, él era de Irulegui, un pueblo de ahí cercano. Si bien él vino de ese sitio, no trajo consigo las vides de allí, sino que desde Argentina un colega empresario le acercó esas vides, él las plantó, experimentó bueno, le fue muy bien al punto de que Tanat en Uruguay en principio se conoció como Arriague. Los productores de esa época y décadas posteriores, y hasta hoy muchos abuelos le siguen llamando a la variedad Tanat. En Uruguay se le dice Arriague por este vaco francés. A él le debemos que tener una identidad muy marcada con los vinos con Tanat, porque como yo te decía, Ricardo, aquí hay muchísimas variedades francesas, no todas, pero hay muchas. Acá se cultiva, bueno, además de Tanat, Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc, por los blancos que hablamos hoy, y bueno, hay un montón más francesas. Hay algunas italianas, de algunos que lo desarrollan, puede ser, bueno, hay Barbera, Nebbiolo, y hay una cosita más, no es lo principal. Y ahora se incorporó una que está teniendo mucho éxito. Ya vamos. Sí. Vamos, dejamos dejar eso para el final. Ya lo entiendes por qué, ¿no? La secreto para el final. Bien. Ya, no es secreto para que lo sabe, pero lo entiendes por qué para el final, ¿no? Dime una cosa, la más plantada es el Tanat. Sí, la cuarta parte del viñedo en Uruguay es Tanat, un 25% aproximadamente. Perfecto. Nos habíamos hablado del suelo que era muy, muy orgánico, materia muy orgánica, pero tipos de suelo. ¿Qué podemos encontrar por ahí? ¿Varía mucho o Mirá, no? varía mucho, por suerte, no es algo monótono. Yo te separaría en 3 o 4 tipos de suelo Mm, principales. La zona donde se da la viticultura, los 2 tercios del porcentaje de los viñedos, o sea, 4.000 hectáreas de esas 6.000 que hablábamos hoy que tiene todo el Uruguay, se dan en la zona centro-sur, alrededor de Montevideo, en Canelones. Allí son todos sedimentos del periodo cuaternario, principalmente. Son suelos de textura muy arcillosa, franco-arcillosos, pero la arcilla, sobre todo, es arcilla expansiva que permite mm, explorar las raíces y mantener el agua. Y en zonas puntuales con mucho contenido de carbonato de calcio, que da expresiones muy particulares. Luego tenemos hacia el este del país, focalizados en Maldonado, una zona de serranía baja y cercana al mar, donde ahí la geología es totalmente distinta y hay suelos graníticos muy interesantes. Hay suelos más pobres, con menos materia orgánica, y bueno, con minerales de todo tipo, que tampoco es muy monótono porque también en Maldonado hay subzonas. Hay zonas de granito muy degradado, después hay zonas más de roca volcánica, y después hay esquistos, cuarzos y distintos tipos, esa roca metamórfica, ¿no? Que se van transformando sí, con sí, los sí, distintos sí. accidentes. En tercer lugar, te diría hacia el oeste, hacia la otra punta de esa parte central, más vecino a Buenos Aires, hay una zona que hay bastante arena, que eso está en el inicio del estuario, que es el Río de la Plata, que son todas las aguas que se depositan de los ríos Paraná, Uruguay, de la parte interior donde está justamente Paraguay, Argentina, litoral argentino, y se forma un estuario que baña las costas de Buenos Aires y de Montevideo, que se llama Río de la Plata, que allí en Colonia hay suelos un poco más arenosos y el microclima es un poquito más cálido. Entonces allí hay taninos más dulces, una moderación más temprana. Y después hacia el norte, para destacar, primero que hay un clima un poquito más cálido, estamos más hacia el Ecuador, a Vale. la altura ya del sur de Brasil. La temperatura y la insolación ahí marca su impronta en los vinos un poco más concentrados, más alcohólicos.
Y en cuanto a suelos, hay una zona que se llama Ribera, que tiene unas areniscas rojas, que también y suelos muy profundos, que es muy interesante. Lamentablemente hay solo 2 productores allí, hay 30 hectáreas, pero bueno, son zonas donde también ocurre la viticultura. Yo te diría que básicamente hay una zona centro-sur, interior, muy sedimentaria, y después en el este una zona muy pedregosa, una geología mucho más diversa e interesante. Que eso también es lo que atrae a la nueva viticultura. Esas serranías con pendientes, topografías, plantar en la ladera de los cerros y tan cerca del mar es lo que atrae. Una cosa, una pregunta. ¿La filoxera también os ha tocado o no? También. Sí, 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 nos Y tocó ahí el muy único país fuerte. que se ha salvado ha sido Chile. Sí, y claro, lo que pasa es que Chile tiene una barrera natural o dos Claro, barreras naturales muy potentes, el claro, Pacífico y la cordillera de los Andes. claro. Sí, aquí las plantaciones son con portainjertos resistentes, todas, 100%. Puede quedar alguna planta que por selección natural, un viñedo un poco aislado, haya quedado y resistió, pero no, la viticultura acá es con portainjertos americanos resistentes. Oye, me ha llegado también la información que las primeras cepas que habéis plantado en Uruguay que se plantaron fueron también del moscatel de Hamburgo. Sí, es una variedad muy tradicional en Uruguay. Es un poco difuso la llegada de las primeras vides a Uruguay. Algunos libros de historia mencionan a unos inmigrantes de Canarios, de las Islas Canarias, que vinieron a poblar la ciudad de Montevideo ni bien se fundó. Eh, Allí hay registros históricos de las primeras parras en casas de familia, ¿no? Desde luego, Sí, sí, serían sí. de moscatel de Hamburgo, moscatel de Alejandría, para consumo personal y para hacer los vinos, ¿sí? Y el moscatel de Hamburgo es una variedad muy importante en Uruguay, si no es la segunda, puede ser la tercera en cantidad, porque es la que abastece los vinos de mesa, ¿no? Vinos en dama juana, a granel, es muy tradicional en las casas. Ahora está mutando un poco la conducta del consumo, por suerte, hacia los vinos más finos y con un poco más Claro, de también interés. Pero hay, lo habitual, claro, lo habitual, lo tradicional, son los vinos tintos de mesa a partir de Tanat y los vinos rosados o claret, a partir claro. de Moscatel de Hamburgo. Sí, es muy tradicional. Y llevando ya, siguiendo por el tema de las variedades, ¿qué variedades entonces dentro de las tintas son las más utilizadas y dentro de las blancas? Bueno, ya hablamos del Tanat Sí, bastante, es sí. muy importante. Aparte, nos da posibilidades tiene una identidad muy marcada el Tanat, pero con los años los técnicos hemos desarrollado distintas formas de trabajarlo y hoy hay Tanat con una vocación de guarda muy importante, Ujú. con pasaje por barrica de roble o no. Tanat jóvenes, ahí se hace algunos incluso al estilo Beaujolais, con maceraciones carbónicas, se hacen Tanat Rosé también. Y bueno, es una variedad para nosotros, todo el mundo hace Tanat. Luego Merlot sería en segundo lugar, porque en realidad en estas condiciones que comentamos climáticas y de suelo se desarrolla muy bien. También es muy multipropósito porque si uno quiere hacer un vino común de mesa, puede exigirle a Merlot 15.000 o 20.000 kilos por hectárea y uno tiene una uva regular como para un vino común, pero también puede hacer grandes vinos con menos de 10.000 kilos, 8.000, 6.000 incluso. Ujú. Después te diría como, no de las principales, porque puede haber alguna otra, pero muy cercanos hay algunas variedades que se están desarrollando muy bien hoy en Uruguay por la expresión y por la demanda, como Cabernet Franc. Y después hay algunas nuevas que son cruzamientos genéticos, que ahora están muy de moda por la resistencia a las enfermedades. Y ahí quiero mencionar a Marcelán, que es un cruzamiento de Garnacha y Cabernet Sauvignon, que realmente da vinos muy interesantes, muy frutales y también es muy resistente a enfermedades. Eh, lo que se da también en Uruguay es que estamos buscando justamente eso, de desarrollar variedades que se adapten a nuestro terreno. Por ejemplo, Cabernet Sauvignon es muy difícil de cultivarla todos los años con una calidad excepcional. Ahora mismo en el 2020, que ya salimos de la vendimia, que aquí es desde fines de enero, todo febrero y marzo, una vendimia fantástica, con una climatología ideal para hacer vinos de todo tipo.
y seguramente hay un Cabernet Sauvignon bastante buenos en Uruguay de esta vendimia, pero no siempre termina de madurar por ese ciclo largo que tiene el Cabernet Claro. Sauvignon. Entonces, te diría que no la pongo en primer lugar, si bien hay bastante viñedo de Cabernet Sauvignon, no hay grandes vinos de Cabernet Sauvignon, como tampoco lo hay de Malbec o de Carmener, porque son variedades que necesitan otra condición. Por eso está en Contestar primer aquí lugar Merlot. a Sí, George Boy Foto que pregunta qué variedad se consume en general en Uruguay. Luego, George, te sugiero que veas el Tanat. vídeo porque lo hemos hablado ya, pero luego el vídeo estará disponible en Instagram TV durante el tiempo que esté, que creo que son 24 horas, pero yo también lo voy a colgar en YouTube en la cuenta de Olusitano Vinos. Perfecto, Ya perfecto. está contestado. La respuesta es muy simple, Tanat. Exacto, por eso. Tanat. Sí, sí, Eh, sí. Más, cuéntame ahora, No dijimos los blancos, Ricardo. por eso te iba a preguntar, háblame de los blancos y luego cuéntame qué pasa con el albariño al final de todo. Oh. Venga. Bueno, el que nos sigue, el que nos está escuchando, nos va a escuchar luego en los videos, habrá entendido que esa condición atlántica es muy propicia para los vinos blancos. En Uruguay, la variedad principal de variedades finas es Sauvignon Blanc, luego Chardonnay, y ahora aparece en tercer lugar Albariño, que es una variedad de origen gallego, norte de Portugal, sur de Galicia, Vale, no lo vale. sé, Sí. de esa zona, Es de la zona norte, Portugal y de Galicia, es las, de las dos. exacto, de un lado o del otro del Miño, indiferentemente. Exacto. Ahí está. Que aquí en Uruguay llegó de una forma muy curiosa, o no tanto en realidad, porque la trajo un productor que tiene raíces gallegas, que se llama Bodega Bouza, con B larga y Z, Bouza, y él plantó su viñedo plantando Tanat, Merlot y variedades de Chardonnay, pero también quiso incorporar alguna variedad solo con el espíritu emocional, Ujú. entonces de sus raíces. Entonces probó con Tempranillo y con Albariño. Con Tempranillo, si bien hace un vino muy bueno, realmente, porque es una bodega de mucha calidad, no le fue bien desde el punto de vista productivo, porque es una variedad de secano, Sí. Tempranillo directamente. Pero todo lo contrario con Albariño, tuvo un éxito fantástico. La variedad se siente como en casa aquí en Uruguay, porque estamos en la costa, no tiene un requerimiento de suelo específico muy grande, Albariño, como bueno, o sea, no es que precise un suelo muy pobre o muy pedregoso como para dar grandes vinos, simplemente con una condición climática Claro, y luego y tienes también productiva, estos vientos frescos de la Antártida que viene, que sube ahí por el norte de Argentina. Claro, todo claro. eso son condicionantes a favor. Es un frescor de mar muy, muy importante. En verano, en enero tenemos días de calor, pero pueden ser algunos días de 35 grados. Es decir, hay unos empujes en el verano, pero luego es un microclima muy fresco en el verano. Pero, Entonces, bueno, a partir de eso, sí, sí, perdona, sí, sigue, Ricardo. sigue, sigue. A partir de esa incorporación de este productor, que por suerte la trajo, y siempre, por lo menos en mi caso, en los colegas, lo reconocemos porque fue el que lo trajo. Quizá por casualidad, pero no importa, fue el responsable. Se empezó a plantar en distintas zonas del Uruguay. Entonces, de las 2 o 3 hectáreas que él tenía, hoy ya hay 60. Y bueno, productores muy importantes. En Cerro del Toro, en este emprendimiento donde me toca trabajar a mí, ya se incorporó de inicio como la variedad blanca principal y realmente nos da vinos fantásticos. ¿Qué Puede características, haber, qué diferencias sí. hay de un albariño nuestro de aquí? Mirá, Ricardo, para aprender de Albariño, como era la blanca principal de la bodega donde yo trabajo, por interés personal, y para poder tener más de una vendimia al año, elegir las últimas 2 vendimias. Ya la 2020 no voy a poder asistir, lamentablemente, por la pandemia, pero en las 18 y la 19 me fui a instalar ahí al Salnés, a las Rías Baixas, a tratar de entenderla. Y primero quise entender allí para venir aquí a desarrollarlo y ver lo que Claro, tenía para dar. claro. Porque partíamos de una base muy importante, porque se adaptó muy bien al Albariño, pero a ver cómo podíamos seguir hacia adelante. Yo te diría que somos más parecidos al Rosal que al Salnés, o incluso al norte de Portugal.
porque aquí no hay tanto frescor como en el Salnés, o sea, el corazón hoy de las Rías Baixas, que es más frío, están emparrados. Aquí nosotros plantamos en espaldera alta, los suelos pueden ser un poquito más vigorosos que en Galicia costera, entonces eso nos da, según el estilo del vino que uno elabore, pero la materia prima nos da un frescor muy, muy interesante. Sí, sí. Yo te diría que son más vinos del Rosal, del sur, de la subzona del Rosal, que son un pelín más maduros. O sea, Y ahí, bueno, supongo que tendréis una acidez menos acentuada y unas notas incluso más tropicales, ¿o me equivoco? sí, en términos generales En sí, en términos términos generales, por generales sí. supuesto, claro. Pero bueno, como el mundo del vino no es todo tan lineal, en el caso nuestro estamos tratando de ir con decisiones de punto de cosecha, por ejemplo, y tratamientos en bodega, hacia un estilo un poco más de Salnés. Porque la acidez la tenemos, simplemente que hay que ir a un punto de cosecha de 11, 8 grados de alcohol, 12 grados, y mantener la acidez arriba, y no dejar madurar más de la cuenta. Porque aquí en Uruguay un albariño puede llegar perfectamente a 14 grados de alcohol, lo cual le da un perfil que no tiene nada que ver Nada que ver, con lo que tú sabes bien lo que es un albariño, nada que ver. Sí, que es de un hecho los albariños frescor. también, de hecho los albariños aquí, tanto los españoles y los portugueses, que es lo que los más se conocen, entre sí también son distintos. Son, La uva es la misma, la vida es la misma, pero el proceso de vinificación, yo creo que aquí, como en Portugal, varía un poquito o se difiere un poquito de España, luego tienes también características un poquito distintas. No a nivel de acidez, no, nada de eso, pero en cosas tan sencillas como más exuberantes en nariz y menos en boca, y en otro sitio al revés. Ah, y ahí seguro que yo creo que tiene que ser muy interesante. O sea, sí. me quedas a deber una Si se botella de quiere, esas para probarlo. efectivamente. Cambiamos, Sí, cambiamos. sí, cambiamos, cambiamos. Sí, sí, ahora pensando contigo, quizás sea así, un poquito más maduro y más tropical, y Por un eso. poquito menos de acidez. Pero son vinos vibrantes, ¿no? O sea, no son vinos, no son chardonnay masticables, sino siguen siendo albariños. Una pregunta, Acá, ¿está permitida la sí. corrección de acidez en Uruguay? Sí, está permitida, sí, Ok. sí. Dentro de los parámetros como en todo el mundo, ¿no? Sí, sí, Ujú. sí, sí. Vale, vale. Sí, pero realmente en los blancos no hay necesidad, no hay necesidad. Porque acá nosotros medimos en sulfúrico, quizá en España se mide en tartárico, pero estamos hablando que un vino blanco aquí en Uruguay no tiene menos de 4 gramos por litro de ácido sulfúrico, que sería 6 gramos de acidez, o sea, la frescura de la condición en Uruguay nos da acidez muy marcada. Son vinos con una frescura muy importante. Sí. Curioso. Acidez no nos falta. En Uruguay no nos falta. Y otra cosa, tipos de vinos que podemos encontrar en Uruguay. ¿Solo tranquilos o hacéis otras cosas como generosos, espumosos, dulces, Mm. late harvest? Sí. ¿Qué hacéis por ahí? Como buenos representantes del Nuevo Mundo, el portafolio de las bodegas en Uruguay suele ser bastante amplio. Hmm. Porque aquí hacemos todo tipo de vinos blancos, rosados, tintos jóvenes, tranquilos, de guarda. También hay licorosos y hay espumantes. Si bien hay licorosos, pero casos muy puntuales como para completar el portfolio, ¿Pero licoroso y fortificado o no? fortificado y generalmente a partir de Tanat, De Tanat. por toda esa expresión que tiene. Si hay, en Uruguay los productos generalmente se llama licor de Tanat, que es ¿Y como lo el estilo fortificáis Porto, con alcohol o con aguardiente? con alcohol vínico. Con alcohol vínico. Sí. Curioso. Pero son productos muy puntuales que creo que tienen la vocación de completar una oferta. Ujú. Después sí te destacaría los espumantes uruguayos. Pero en estos licorosos que llamáis vosotros, ¿son más de cara son más secos o más dulces? ¿Más de cara a aperitivo o a postre? Porque vosotros en No, Sudamérica no, no, sois no, muy no. golosos. Supongo que son más Sí, dulces. sí, sí.
En el caso de los licorosos, el licor Tanat, sí, estamos hablando de 40, 60, 80 gramos de azúcar por litro. Ah, Sí, eso sí, no es son dulce. vinos dulces de Eso postre. no es dulces. Dulces hace partir de 80-90. Ah, está. Está bien, está bien. Somos golosos, No, pero no tanto. no. Vale, vale. Bueno, no, y te decía Ricardo que sí destacaría, y creo que hay algo para descubrir en los espumantes. Si bien no hay una gran industria de espumantes, también lo colocaría como algo exótico dentro de los productores. Todo esto que hablamos de los blancos tiene total lógica con la calidad de los espumantes. Acá la acidez natural, la expresión del frescor de la uva nos Sí, da la posibilidad de hacer muy buenos sí. espumantes. Sí. Y bueno, y con toda esa cultura europea que hay y del estilo, realmente hay Y, espumantes y utilizas interesantes. el método tradicional, supongo. Se usa el método Champenois. Algunas empresas nuevas en el mercado, hay dos o tres tienen Charmat, pero no es lo más extendido. Es el método Champenois, sí, desde luego. Entonces tenemos tranquilos, generosos, por decir de alguna forma, porque son generosos. Mm. Tenemos espumosos y algo más. Sí, bueno, en realidad yo te desarrollaría un poco el panorama de los tranquilos. Aquí Vale, no hay una regulación para lo que es reserva, gran reserva, crianza o demás. Lo que hay aquí es una libertad propia del Nuevo Mundo, pero hay a grandes rasgos tanat de gran crianza. El tanat, con la carga de polifenoles y de taninos que yo te decía, necesita una crianza. Esa sería la cara más tradicional del tanat. Pero después hay una cantidad de vinos jóvenes que realmente vale la pena descubrir. O sea, no hay una sola cara del vino uruguayo. Sí hay un y, hilo conductor que es la acidez, la frescura, los vinos atlánticos. y están preguntando los espumosos qué uvas utilizáis. Fundamentalmente Chardonnay, en primer lugar, también Pinot Noir, y algún productor puede usar, de hecho lo usa, a Viognier, que es otra variedad blanca también que Claro, está, sí, sí, sí. y puede haber algunos Sauvignon Blanc o Trebbiano también se usa, pero fundamentalmente Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Noir. Oye, muy interesante todo esto. Cuéntame Que de ahora, hecho, fíjate Ricardo, Pinot Noir también es una variedad que no está en primer lugar, pero también se produce por esa condición fría que tenemos o fresca. claro, claro. Este, hay cosas también interesantes en Pinot Noir. Oye, cuéntame una duda que me ha quedado. Yo me voy a una vinoteca para comprar un par de botellas. ¿Cómo sé qué vino uruguayo debo comprar si quiero un vino para tomar al mediodía con una comida normal y corriente y quiero una otra botella de un vino más especial? ¿Cómo me guío en una etiqueta de Uruguay para elegir este tipo de Sí, vinos? bueno, esa libertad nuevo mundista es difícil, pero Ayúdanos. bueno, seguramente si vas a una vinoteca que no es en Uruguay, haya Tanat. Entonces ahí en Tanat rápidamente hay que identificar si tiene crianza en roble o la añada que nos presentan o no. Y yo te Sí. recomendaría probar un Tanat joven, que hoy están muy bien logrados realmente. Ujú. Hasta hace 20 años atrás o 30 eran muy difíciles de acercarse al Tanat, pero hoy con maceraciones más cortas, con puntos de cosecha mejor logrado, se hace mucho más amable el Tanat. Ujú. Después te pediría por favor que pruebes un blanco, porque en realidad nuestros hermanos en Mendoza, en Argentina, están haciendo muy buenos blancos, pero de otro perfil. Ellos buscan la frescura en la altura y nosotros la tenemos con el Atlántico. Entonces, y dicho sea de paso, con un albariño yo creo que podría tener un acercamiento muy importante. Son realmente vinos atlánticos, entonces van perfecto para la comida. Son vinos para comer los vinos uruguayos. Eso te lo aseguro. Qué interesante. No, es que queda siempre esta duda, porque nosotros como estamos tan acostumbrados a las DOs y a la clasificación por tiempo de crianza, o en fin, de alguna forma, ese es el hecho orientativo. Siempre, y yo siempre hago esta pregunta desde que estoy hablando de Nuevo Mundo,
para saber más o menos por qué líneas debo seguir. De ahí, de ahí Sí. supongo que utilizáis más barrica de roble francés, supongo. Bueno, no, hay también americano, porque Sí. hay una creencia o una práctica de que el roble americano, al ser de poro más grande, más Ujú. amplio, Es más y poroso, una sí. microoxigenación, claro, más poroso, le va muy bien al tanat, Vale. porque el tanat tiene una concentración de polifenoles y taninos tan grande, de hecho el nombre viene, ¿no? Tanat de Sí, sí, tanino. sí, de tanino. Le viene muy bien el rol americano. Pero sí, en primer lugar está el francés, desde luego. Después Y, hay, ahora que en el mundo está de moda el cemento o el concreto, en Uruguay es muy tradicional, porque las bodegas de 100 años tienen depósitos y no, y piletas de además con el concreto, tanat, con esa uva tan poderosa, tenéis que suavizarlo de alguna forma. Yo creo que viene también con por una ahí. microoxigenación, desde Claro, luego. eso tiene Mm. que ser, porque si no los vinos son inbebibles durante años, hasta que consiguen atingir el Bueno, punto. eso nos pasaba durante muchos años Claro. y yo creo que tomó una fama muy, digamos, injusta el Tanat, que hoy está como peleando para revertirla. Incluso hay muchos uruguayos que no toman Tanat porque dicen que es muy fuerte o es muy agresivo. Sí. Pero bueno, ahora como con las técnicas más modernas, con control de frío en las Claro. bodegas, con puntos de cosecha y con manejos de las maceraciones sobre todo, hay tanat para todos los paladares. Eso es muy interesante. Genial. Oye, ¿y vosotros la madera que utilizáis, o sea, los vinos que hacen crianza de madera, es todo barrica o hacéis vino oaked pero sin paso por barrica? Como pasa Sí, sí, o sea, con los sí, claro, chips de roble claro. para aportar algo al vino. ¿También utilizáis esa técnica? Se usa, se usa en forma de chips, de duelas Ujú. o de distintas formas del roble, pero se usa sobre todo, Ricardo, como insumo de la elaboración. No buscando sustituir a la barrica. Vale, Si yo quiero preparar un vino con crianza, con otra ambición de guarda y de expresión de aromas terciarios, la barrica no se elude. Ahora, si yo quiero darle un poco más de dulzura o de expresión puntual a un vino, se prepara con roble alternativo, que se llama hoy en la industria. Este, más o Para, menos eso. para terminar, que nos quedan 3 minutos de algo, te voy a pedir que nos digas un par de vinos o un par de bodegas referencia que nos digas, son vinos que están muy buenos y muy identificativos de lo que es Uruguay, por favor. Sí, me pones, yo te lo voy a decir sin ningún problema, me pones en un aprieto porque yo trabajo en una Ya, empresa. ya lo sé, pero a mí me da Entonces, igual. Eres tú quien está en un aprieto, yo necesito, no. exacto. No, en primer lugar, yo te diría de probar de dos zonas. Sí, Si bien Uruguay es muy pequeño, yo creo que la zona tradicional de Uruguay de Canelones es ineludible. No puedes Canelones. probar Lo Uruguay estoy si no se tomando prueba nota, sí. Canelones. ¿Tá? Luego, la viticultura moderna, de aquí al futuro, ya lo dijo Tinapkin, que estuvo haciendo el reporte de Uruguay, que te recomiendo leerlo. Hizo un reporte muy interesante, muy elogioso de Uruguay. Según Tinapkin, estamos haciendo los mejores vinos de nuestra historia. Y Uruguay, en palabras de Tinapkin, está haciendo los vinos más emocionantes de Sudamérica. Eso nos dejó muy impactados a nosotros. Pero bueno, y él coloca a Maldonado como la zona del futuro. Y bueno, no hace falta descubrir mucho, rápidamente uno se da cuenta de por qué. Entonces yo te diría, Canelones, un Tanat tradicional de Canelones, Sí, que ahí hay muchas opciones, ¿no? sí. Ahí hay la empresa líder, si se quiere, en vino fino en la zona de Canelones, se llama Establecimiento Juanicó. Y Que, de bueno, hoy Maldonado. nombramos a... Y de Maldonado te tengo que recomendar lo que hago yo, Ricardo. Sí, dime, dime. Alvareño Cerro del Toro, sí, sí, yo creo que es ineludible, porque quizá vas a tener una expresión de Alvareño más cercana a la que tú estás acostumbrado, con esa vuelta de tuerca de un Sí. poquito más de expresión frutal y un poquito menos acidez, un poco
pero sin dejar de ser fresco y salino, ¿no? Al retrogusto. Oído, oye, 4 segundos.